El micrófono. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy. Vamos a ir a un pasaje, vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a ver qué dice la Biblia en libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a ver algún pasaje acerca de lo que se festeja precisamente en estas épocas, en esta época de Navidad, en esta época decembrina, porque realmente hay muchas cosas que se celebran, se festejan, pero otras tantas pues, realmente se ignoran. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte a Augusto César, de que todo el mundo fuese empadronado. Este señor se le ocurrió hacer un censo. Augusto César era el emperador romano, en el que gobernaba a los judíos. Los judíos pues eran realmente un grupo de personas que estaban en un imperio, que era el imperio romano. Y a este señor se le ocurrió nada más, pues que en ese momento tenía que ser toda la gente empadronada. Dice el versículo 2, en este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Es decir, que aquí toda la gente tenía que hacer lo que se les mandaba y lo que se les ordenaba. Ellos no podían hacer lo que querían. Dice el versículo 4, y pues entre toda esta gente, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, dice, por cuanto era de la casa y familia de David. Dice que José, ¿en dónde vivía? En Nazaret. ¿Y a dónde subió? A Galilea. ¿Realmente subió? La pregunta es eso, ¿realmente subió? Resulta que Nazaret está hasta el norte de Israel, mientras que Belén está abajo de Jerusalén, en la parte sur de Israel. Realmente tenían que viajar. Ahora, ¿cuántos kilómetros tenían que viajar? Resulta que la travesía para ir desde Nazaret hasta Jerusalén o hasta Belén eran 150 kilómetros en promedio. Entonces, imagínense, realmente él tenía que ir a cumplir con este decreto, pero tenía que atravesar 150 kilómetros. Ahora, no iban a ir en una autopista, tampoco iban a ir en un carro. Dice que iban en un burrito. Ese era su medio de transporte. Y resulta, ¿verdad?, que María, pues estaba embarazada. Ya estaba en días. Resulta, ¿verdad?, que ahorita vamos a ver qué pasa más adelante. Pero todas estas cosas que vamos viendo, ¿verdad?, que se van mencionando, realmente son cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad? Dice el versículo 7 que de nuestro pasaje, y dio a luz, no dice, y aconteció el versículo 6, aconteció, ¿verdad?, que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, ¿cuánto tiempo les tomó llegar desde Nazaret hasta Belén? No sabemos cuánto tiempo, pero dice que cuando llegaron se cumplieron los días. En otro pasaje de la escritura dice que no hubo lugar para ellos en el mesón. ¿En dónde nació este pequeño bebé? No nació en uno de los hospitales más lujosos de aquella época, ni tampoco, ni siquiera había antes comadronas, ¿verdad?, que le llamaban así, y tenían a los hijos en las casas, y ahí era donde los ponían. Resulta que ellos, ¿verdad?, no encontraron lugar ni en una casa, ni en una posada, en ningún lado, les dieron hospedaje. Dice que él nació, ¿verdad?, en donde dice aquí, ¿verdad?, el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Pues eso es normal, ¿no? Dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos aquí que la persona más importante nació en el lugar más humilde que podía haber. Yo creo que ninguno de nosotros conocemos, ¿verdad?, a nadie que haya nacido en un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Un pesebre era un lugar a donde se dormían los animales. Es un lugar insalubre. Es un lugar en donde no puede haber una persona, y menos un recién nacido. Cuando nace un pequeño bebé, ¿verdad?, es un ser humano de lo más indefenso. Y además, cuando nace, pues no tiene ni siquiera defensas. Por eso tiene que tomar lo que se llama el calostro. El calostro es donde le pasa a la mamá todos los anticuerpos para que no se enferme. Imagínense naciendo en medio de un pesebre, ¿verdad? Pues aquí dice que no había lugar para ellos en el mesón. Así de fácil, ¿verdad? Y por eso tuvieron que nacer ahí. Vamos al versículo 8, uno de la parte medular de nuestro pasaje. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Qué curioso. Llegan José y María, ¿a dónde? A Belén. En Belén, pues era una ciudad común y corriente. Belén, ¿verdad? Como cualquier otra ciudad, pues no solamente hay pastores. Aquí dice que cuando llegan hay pastores. Sin embargo, no solamente había pastores, dice, había pastores en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero no solamente había pastores, hay muchas actividades. Vemos aquí, ¿verdad? Ciertas noticias, ciertas novedades. Hoy vivimos en un mundo lleno de noticias. Cuando tú abres el celular por las mañanas, lo primero que recibes del internet y de las redes sociales, por lo general, son un montón de malas noticias. Y que ya pasó esto, y que lleva un accidente, y la guerra de Medio Oriente, y bla, 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 bla. Todo el día desde que amanece hasta que anochece, ¿verdad? Estamos llenos de abrumadoras y devastadoras noticias. Nada más imagínense que la proporción de las malas noticias con las buenas noticias es de 10-1. Recibes 10 malas noticias por cada buena noticia. Aún, ¿verdad? Cuando tú recibes una buena noticia, siempre le sigue bueno, sí es bueno, pero ahí te va eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te queda de la buena noticia? Termina por reducirse en un suspiro fugaz de buena noticia. Esas malas noticias van mermando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Vamos cargando una serie de cosas, ¿verdad? Nuestra actitud, nuestros valores. Y es por eso que cada vez más gente termina en la amargura, terminan en la decepción, baja estima y desánimo en todos los sentidos. En cambio, ¿verdad? ¿Qué pasa con las buenas noticias? Las buenas noticias tienen el efecto contrario. Noticias, ¿verdad? Las buenas noticias nos fortalecen y nos reconfortan, incluso en medio de los problemas más terribles y abrumadores. Por eso son buenas noticias. Por eso todos necesitamos con urgencia oír buenas noticias. Noticias que sean reales, contundentes, capaces de acabar con cualquier mala noticia que puedas haber recibido. Aquí bien vemos, ¿verdad? Nuestro pasaje, estamos, ¿verdad? En el versículo 8, dice, había pastores en esa región. Aquí está hablando de una región. ¿De qué región estará hablando? Específicamente de la región de Belén, que es a donde llegaron. Ellos acaban de instalarse en una región que se llamaba Belén. Belén resulta que es una pequeña población que hay en Israel. Es una ciudad en la que habitan, pues, muchas personas, ¿verdad? Cerca de 30,000 personas. Realmente es un pueblito muy pequeñito, Belén. Ahí hay personas de todos los oficios. En Belén específicamente hay labradores, hay ganaderos, hay cazadores, hay pescadores, bodegueros, hortelanos, herreros, tenderos y artesanos. Pero ¿por qué entonces la Biblia solamente habla de los pastorcitos? ¿Significa que solamente había pastores en esa región? En realidad había muchas personas, había autoridades, había múltiples trabajadores y de todos los sectores económicos. Sin embargo, solamente habla de un pequeño grupo de pastores porque eran los que tenían un corazón sencillo y humilde para recibir una extraordinaria noticia, una sorpresa que les iban a dar. Dice el versículo 9 de nuestro pasaje, ¿qué pasa con estos pastores, verdad? He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. ¿Y qué pasa con ellos? Dice, y tuvieron gran temor. Pues claro, ¿verdad? Desde luego que los pastores no estaban acostumbrados a platicar con ángeles. Y por eso cuando los vieron, su reacción natural fue no solamente de miedo, ¿verdad? Dice que tuvieron un gran temor. Es decir, que los pastores entraron en pánico. Por eso cuando los pastores, ¿verdad? Cuando los ángeles o el ángel se presenta con ellos, fíjense lo primero que les dice, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. He aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Lo primero que el ángel les dijo es no teman. El ángel sabía perfectamente que la noticia que estaban por recibir iba a acabar con todo miedo o fobia o desconfianza. En primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18, quiero que lo busquen. Dice, ¿qué pasa cuando recibes este tipo de noticias? Dice que en ese momento, ¿verdad? Cualquier noticia se convierte en una buena noticia, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas noticias? Cuando tú recibes una buena noticia, en ese momento se acaba el miedo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
En el amor ya no hay temor. Cuando el ángel les dijo, no temáis, era precisamente por eso, porque lo que les iba a dar era el perfecto amor, dice, y eso echa fuera cualquier temor. Dice que el ángel les dio nuevas, es decir, un mensaje a los pastores. No era un chisme, tampoco era un rumor de radio pasillo, eran nuevas. La palabra nuevas, que se menciona aquí en este pasaje de Lucas 2, en griego es evangelizo. Y ese evangelizo es donde viene la palabra evangelio, que literalmente significa buenas noticias. Pero no son noticias comunes y corrientes, son las más excelentes, extraordinarias y maravillosas noticias. Sin embargo, ¿verdad? Para ti, ¿cuál consideras que fueran las más grandes y mejores noticias que puedas recibir? Hay muchos conceptos de buenas noticias. La mayoría de la gente asocia una buena noticia con los bienes materiales o con el dinero. Otras más, ¿verdad? Y otro está viendo una estadística de la gente, qué es lo que espera recibir. Y dice que muchos se refieren al dinero, sí, pero otros no. Dicen que cada quien habla como le va en la feria. Hay muchos conceptos de buenas noticias, ¿verdad? Hay personas que piden dinero. Hay personas que dicen, para mí una buena noticia sería no seguir padeciendo una enfermedad. Otros la asocian como paz e igualdad de las clases sociales en todo el mundo. Por eso les digo, cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Sin embargo, algo que es bueno es relativo. Lo que para una persona puede ser algo muy bueno, para otra persona es totalmente indiferente o incluso hasta malo. Es relativo, ¿verdad? Sin embargo, el evangelio es la mejor buena noticia que una persona pueda recibir. Y no hay mala noticia que pueda derribarlo. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 28. Esta noticia que les estaban dando a los pastores era la mejor buena noticia que iban a poder recibir en toda su vida. Es la mejor buena noticia que nosotros podamos recibir. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, y yo les doy vida eterna. Qué hermoso que Jesús te prometa la vida eterna. Resulta que no hay nadie que pueda prometer la vida eterna. Solamente Jesús. No hay nada ni nadie que pueda acabar con esta buena noticia. Vamos a Romanos 8:35. Una de las cosas que nosotros podemos estar confiados es que no va a haber nada ni nadie creado que nos puedan quitar esta extraordinaria noticia. Capítulo 8 de Romanos y el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No hay nadie que nos pueda quitar esto. Versículo 38 y 39 ahí mismo de Romanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que Dios nos da esta noticia, no hay nada, como dice aquí, ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Gracias a Dios por esta extraordinaria y maravillosa noticia. Estas noticias, ¿verdad? No solamente fueron reveladas a un selecto grupo de pastores de la época de Cristo, sino son para todos aquellos que las reciben. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, les estaba diciendo los pastores, ¿verdad? El ángel le decía a los pastores, dice, les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Qué hermoso es este pasaje, ¿verdad? En donde dice que será para todo el pueblo. Aquí no dice que son, porque no habla en el presente, dice que será, es decir, que habla hacia el futuro. Por eso el evangelio, estas noticias no son buenas noticias, son maravillosas noticias, extraordinarias noticias, porque son para rescatar y para salvar de la condenación eterna a cualquier persona.
El Evangelio, ¿verdad? Tiene el poder para rescatar las almas de las llamas del infierno. Dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios lo dejó abierto a todas aquellas personas que quieran recibirlo. Sin embargo, ¿verdad? Hay mucha gente que no cree en el infierno. El otro día, ¿verdad? Precisamente veía a una persona que decía, es que la vida es una, tienes que vivirla, aprovéchala. Y dije, ok, tienes toda la razón, nada más que el infierno también es uno y tienes que evitarlo al máximo. Vamos a Apocalipsis 14:11, por favor. Hay cosas, ¿verdad?, que a la gente no le dicen, nada más le dicen lo que quieren oír. Pero cuando realmente conocen toda la verdad, en ese momento tú puedes decidir. Para eso está Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí dice bien claro el humo de su tormento. ¿Qué es el humo? ¿A ti te gustaría vivir en medio del humo? ¿Saben lo que es el humo? Habla acerca de un incendio. Es cuando hay humo. El humo es algo con el que nosotros no podemos vivir. Te irrita los ojos, te irrita los pulmones, te asfixias y te mueres. Y luego dice de su tormento. O sea que no está hablando de algo muy bonito, ¿verdad? Dice, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Todos los que adoran a la imagen y a la bestia, ¿verdad? ¿A ti te gustaría vivir sin reposo ni de día ni de noche? ¿Saben que el reposo es necesario ahorita para nuestro cuerpo? Si tú no reposas, te mueres. Así de fácil. Llega un momento, ¿verdad? Puedes estar trabajando como máquina, pero llega un momento en el que te cansas y necesitas reposo. Ahora imagínate que no puedas tener reposo. Eso es algo que no le dicen a la gente. Por eso este evangelio, ¿verdad?, es la mejor noticia porque te salva de ese lugar de condenación. Por eso el evangelio, ¿verdad?, no es una buena noticia, es una gran noticia, una extraordinaria noticia. Este no era un cualquier mensaje, ¿verdad? Le dijo el ángel, va a ser de gran gozo para todo el pueblo. Esta palabra gran que ocupa aquí en griego, ¿verdad?, es mega. Mega significa, ¿verdad?, enorme, abundante. Esa es la noticia, una mega noticia que Dios tiene para ti el día de hoy. Es bueno saber que una persona recibió una buena noticia, pero es mejor cuando esa buena noticia es para ti. A mí de nada me sirve saber que la persona de aquí enfrente se ganó la lotería. Pues qué padre, pero no es para mí. Lo mejor es cuando esa noticia, ese regalo es para nosotros, ¿verdad? En esta época de regalos, ¿verdad? Los regalos no se han dado cuenta, pero siempre vienen envueltos. ¿Para qué están envueltos los regalos? ¿Ustedes saben? Para crear algo que se llama expectación y sorpresa. Sin embargo, al abrirlos, no siempre crean la satisfacción y gozo que esperamos. ¿Se acuerdan del ejemplo del regalo 27, no? Resulta que en alguna ocasión hicieron un intercambio de regalos sorpresa. Para no variar, ¿verdad? Y entonces a todos les dieron números diferentes. Tú le vas a regalar este y tú le vas a regalar este. Pero eran ciegas. No sabían que le iban a regalar. Pues resulta que el regalo 27 de lo que le toca a un chavo, ¿verdad? Y le dicen, ahí está tu regalo número 27. Y entonces, pues iba cerrado, desde luego que a la hora de abrirlo, ¿qué creen que era el regalo que le iban a dar? Unas relucientes y hermosas zapatillas de cristal. Pero para un muchacho, en ocasiones el regalo es inapropiado. No es correcto, porque no está bien dirigido. La diferencia entre los regalos a ciegas y el regalo de la época de Navidad, ¿verdad?, es que Dios mismo fue quien preparó ese regalo de antemano. Por lo que no hay equivocaciones y tampoco hay decepciones. Aquí dice que este regalo será para todo el pueblo. No es para cualquier persona. Estas buenas noticias, ¿verdad?, fueron para los pastores de aquella época, pero también para nosotros. Dice que será para todo el pueblo. Perdón, aquí la palabra pueblo se usó, ¿verdad?, en griego y es laos, que significa multitud de gente. Es decir, que Dios ya nos estaba viendo hasta nosotros. Por lo que estas buenas noticias fueron para unos pastores de aquella época, pero también para nosotros hoy en la actualidad. Eso significa que Dios tiene hoy muy buenas noticias para ti, hoy mismo. ¿A ti también te gustaría recibir extraordinarias noticias?
que te llenen de gozo, o mejor aún, de un gran gozo, no hay nadie que no quiera tener un gozo pleno y abundante. Hay mucha gente, ¿verdad?, que la Navidad, para ellos la Navidad es una época de melancolía, de tragedias, de malos recuerdos. Yo he hablado con gente que me ha dicho, para mí la Navidad es un día X, común y corriente. Yo es más, hasta quiero que se vaya más rápido, ¿verdad?, porque les recuerda cosas que no deben, ¿verdad? Sin embargo, el mejor regalo de la Navidad es el que Dios nos deja hoy, ¿verdad? En nuestro pasaje de Lucas 2, el versículo 11, dice, ¿cuál es ese mensaje de la Navidad? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Resulta, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí en la ciudad de David? ¿Saben cuál era la ciudad de David? ¿Qué era más fácil decir? ¿En Belén o en la ciudad de David? ¿Por qué aquí en este versículo menciona como la ciudad de David? Resulta que Dios les dijo que este Salvador tenía que venir del linaje de David. Nada, vamos a ver para referenciarlo, ¿verdad? El libro de Jeremías 33:15, en donde habla acerca de esta profecía mucho tiempo antes de que naciera Jesús. Ya estaba escrito que Jesús tenía que venir de la raíz del linaje de David. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia a la tierra. Y aquí dice que ya Dios iba a hacer brotar a David un renuevo de justicia. Desde entonces estaba predicado, ¿verdad? Estaba escrito que el Mesías tenía que venir del linaje de David y que además tenía que nacer en Belén, no en Nazaret. Hay que recordar que José y María vivían en Nazaret en ese momento. Pues Dios se los llevó hasta por allá, ¿verdad? Dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso dice en Miqueas 5:2. Eso significa, ¿verdad?, que ya estaba escrito que nacería en Belén. Por eso cuando nace en este lugar, ¿verdad?, se están cumpliendo un montón de profecías. Todo lo que estaba escrito de Jesús se iba a cumplir. El versículo 12 de nuestro pasaje de Lucas 2 continúa diciendo, dice, y esto os servirá de señal. El ángel continúa hablando con ellos y les empieza a dar una serie de indicaciones. Versículo 2, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Imagínense a los pastores, ¿verdad? Acostado en un pesebre. Pues yo creo que eso era sentido figurado, ¿verdad? Se han de haber imaginado. Pero como en un pesebre, ¿verdad? Esa era la señal, Lucas 2:12. Resulta que cuando llegaron los pastores, encontraron a María y al niño exactamente como les habían dicho. ¿Tú también en alguna ocasión has encontrado a un niño recién nacido en un pesebre rodeado de animales? Pues no, ¿verdad? Nadie. Resulta que con Jesús aconteció lo que con ninguna otra persona, tanto en su nacimiento como en su muerte. A Jesús tampoco, ¿verdad? Como la muerte de Jesús, no ha habido ninguna otra, ¿verdad? Versículo 13, 14 y 15 de nuestro pasaje de Lucas 2. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Resulta que la Biblia es bien clara. Dice que repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de las huestes celestiales y todas alababan a Dios. ¿Y qué decían? Gloria a Dios en las alturas. ¿Han oído un villancico que así dice? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ¿cierto? Resulta que la Biblia nunca dice hombres de buena voluntad. Dice buena voluntad para con los hombres, que es una cosa totalmente distinta. Resulta que la Biblia especifica muy bien, ¿verdad? En el villancico dice hombres de buena voluntad, sin embargo, no hay hombres de buena voluntad. Esa es precisamente la razón por la que los hombres no cambian, porque no hay hombres de buena voluntad. Esta es una época especial de muchos buenos propósitos, pero ningún cambio real.
Dentro del hombre no hay nada bueno. Vamos a ver Isaías 64:6. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del hombre. Los propósitos, los buenos propósitos, las 12 uvas y bla, 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 una serie de tradiciones, ¿verdad? Hablan acerca solamente de propósitos y no pasa de ahí. La gente, dice la Biblia, sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es la esencia de la persona. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice, si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad, y en todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Imagínense cómo nos ve Dios. Por eso es por lo que la gente no cambia. Esta Navidad, como muchas otras Navidades, Dios está llamando de nuevo a la puerta de tu corazón. Quiere que tu vida sea totalmente distinta. Ya no quiere que tengas buenos propósitos, ni fantasías, ni fingidas apariencias. La única forma es experimentar un cambio real en tu vida. De otra forma, va a ser imposible. Ese cambio tiene que ser desde adentro. Eso se logra solamente invitando a Cristo a entrar en tu corazón. No como un conocido más. Un conocido más, pues tú ya lo tienes. Tú has oído mucho acerca de Dios. Muchas veces. Eso no cambia nada. Dios no quiere ser un amigo más, ni siquiera tu mejor amigo. Dios quiere ser tu Señor y tu Salvador. Quien gobierne, quien controle y dirija tu vida. Él quiere que le entregues toda tu vida y todo tu corazón. No hay otra forma. Vamos a ver un pasaje. Vamos a Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34. Vamos a ver el caso de una persona muy peculiar. Marcos capítulo 5, desde el 24 hasta el 34. Una persona que también se acercó a Jesús. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Espérame ahí, vámonos a ir con calma porque realmente hay muchas cosas aquí que vamos a analizar de esta señora. Resulta que era una persona, ¿verdad? Y dice que Jesús empieza a caminar, iba a ir a casa de un principal que se llamaba Jairo, porque su hija se acaba de morir. Y resulta que Jesús en el camino, dice, fue con él y le seguía una gran multitud. ¿Saben por qué seguían a Jesús? Porque les daba de comer, porque les sanaba sus enfermedades, pero no porque quisieran buscarlo. Dice, toda esa multitud iba atrás de él y le apretaban. ¿Qué significará que le apretaban? Acuérdense que en la Biblia no hay palabras nada más por poner palabras, ¿verdad? Resulta que iban una multitud que no lo dejaban ni pasar. Eso significa. Versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Fíjense que el versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Resulta que esta señora, ¿verdad? Tenía una enfermedad, sí, tenía un problema. Y había visto cuánto charlatán se le había pasado enfrente, ¿verdad? Herbolarios, doctores y todo. Dice, había gastado todo lo que tenía, dice, y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Resulta, ¿verdad? Que la gente busca a todo, le hace a todo antes de ir a buscar a Jesús. Hasta que de plano se le acaban todas las alternativas, ¿verdad? Pues como última alternativa y última instancia, van a ver a Jesús. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y dice, y tocó su manto. Versículo 28, dice, porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. No sana, ¿eh? Resulta que la señora, ¿verdad? Se identificaba plenamente cuál era su necesidad primordial. No era su salud. Ya ella veía que necesitaba ser salva. Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En Romanos 3:11 dice, ¿verdad? Que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hay mucha gente que pues sí lo oyen y hacen ciertos rituales, pero realmente no hay quien busque a Dios. Esta señora, ¿verdad? En su necesidad, en ese momento quiso buscar a Dios. Versículo 29 de nuestro pasaje y en Marcos 5. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué hermoso es que tú puedas llegar a Jesús y puedas entregarle todo y como dice aquí, sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Resulta, ¿verdad? Que esta señora
quería acercarse a Dios para que fuera salva. Vamos al versículo 34, vamos a resumir esto, ¿verdad? Le dice aquí, ¿verdad? El versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oye, manita, estamos en el mensaje. Resulta, ¿verdad? Que aquí esta señora fue directamente con Jesús. Reconoció su situación, ¿verdad? Y le dijo, Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué maravilloso es que tú puedas ir con Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que no van a Dios, ¿verdad? Porque lo ven o les han hecho creer que Dios, pues es un ogro con un tridente en el que no te puedes acercar porque echa relámpagos y rayos, ¿verdad? Pues no. Dios está esperando que vayas a Él, ¿verdad? Para que Él te pueda, como dice aquí, te pueda salvar y te pueda sanar de todo lo que estás cargando. Como aquella mujer que había intentado todo, ¿verdad? Y se había gastado todo hasta que vino a Cristo. Experimentó que fue sana de aquel azote, ¿verdad? Tú como aquella mujer seguramente has intentado de todo, has experimentado de todo, menos a Jesús, no de la forma correcta. Desde luego que toda la gente busca a Dios, pero en sus problemas, como en último recurso, como su última instancia. Dios no quiere ser tu última instancia. Dios quiere ser la primera y también la única. ¿Qué le pare, verdad? Esa mujer dejó de estar buscando en todos lados. Hoy es el momento. Dios te vuelve a llamar a la puerta de tu corazón otra vez, como muchas navidades lo ha estado haciendo. No es la primera vez. Este mensaje no es la primera vez que tú lo oyes. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Es una invitación que has oído muchas veces, en muchos lugares, no nada más aquí. Sin embargo, Dios, como dice aquí, como muchas veces lo ha hecho, vuelve a llamar a la puerta de tu corazón. Apocalipsis, versículo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿entraré a dónde? ¿A su casa? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso que puedas tú invitar a Cristo. ¿Saben quién está tocando la puerta de tu corazón? Es Dios. No necesitaría tocar la puerta. Nos puede pasar encima si quisiera. No lo hace. Como todas las navidades que han pasado, vuelve a llamar a la puerta de tu corazón. Dios en este momento te está invitando para que tú le abras la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y luego abre la puerta. Eso significa que es cuestión de la voluntad. Hay quien no abre la puerta. Hay mucha gente que lo deja oír, ¿verdad? Años y años y años y vuelve a hacer la misma historia. Vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a pedirle a Dios que Él entre a morar en nuestro corazón. Lo único que Dios te pide es una sola cosa: honestidad. Si tu corazón no es honesto, Dios no va a entrar, porque no nos va a pasar encima de nuestra voluntad. Pero si tú honestamente le pides que entre a tu corazón, Él lo va a hacer. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él entre a morar en nuestro corazón. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidos. El día de hoy, Señor, te pido para que tú entres a morar en mi corazón. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he hecho cosas que no están bien delante de ti. Te pido, Señor, el día de hoy, que tú me perdones, que tú me limpies. Te abro la puerta de mi corazón para que entres a morar en él, para que tú entres como mi Señor, como mi Salvador y me regales la vida eterna. Ese maravilloso regalo que tú dejaste aquí para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El día de hoy, Señor, te pido para que tú entres a morar en mi corazón y me regales la vida eterna. Te pido para que tú me limpies y que para que tú me uses para tu servicio. Te doy muchas gracias, Señor, y te lo agradezco en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú invitaste a Cristo honestamente en este momento, ¿verdad? Yo no lo puedo saber. Cada uno de nosotros lo sabemos en nuestro interior. Si tú le invitaste a entrar, entonces ten la seguridad de que tu vida desde ahora mismo ya es diferente. Olvídate pasado mañana.
Así como cuando Cristo vino a esta tierra y murió y resucitó, y su venida fue tan importante que partió la historia en dos partes, cuando tú buscas la historia de Aristóteles o de alguna persona en la antigüedad, dice, él vivió en la época antes de Cristo. Nosotros vivimos en el 2024 después de Cristo. Cristo fue tan grande que partió la historia. Y es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso para una persona que todo sea totalmente nuevo. Ahora tu vida, ¿verdad? Como la de un recién convertido, necesita tomarse todos los días de la palabra de Dios, para que puedas crecer, para que puedas fortalecerte cada día sin excepción. Todos los días comes, ¿verdad? Sin excepción. Si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, si está nevando, si vas de vacaciones, todo el tiempo comes. No he visto que voy a ponerme a hibernar, ¿verdad? 3 meses sin comer, ¿no? En cualquier circunstancia, ¿verdad? De la misma forma, debes alimentarte de la palabra de Dios todos los días. Hay mucha gente que quiere estar fuerte espiritualmente y pues comen allá cada 10 años, ¿verdad? De la misma forma que un bebé tiene que ir madurando, de un momento tiene que pasar, ¿verdad? Tiene que ir tomando la leche, no puede tomar otra cosa. ¿Por qué a un bebé no le das un bistec? ¿Te has puesto a pensar? Con unas papas a la francesa a un lado, ¿por qué? No, realmente no tiene la capacidad ni la madurez. Resulta que aunque le metieras el bistec, su cuerpo se enferma. No puede digerir algo tan pesado. Necesita algo que se llama madurez. Por eso los mismos cristianos, ¿verdad? Si recibiste a Cristo el día de hoy, tienes que alimentarte con las bases y los principios de la palabra de Dios. Hay mucha gente que no conoce ni siquiera los principios, ¿verdad? Empieza por el Nuevo Testamento. Si recibiste a Cristo, hay que empezar a leer el Evangelio de Juan. Hay mucha gente que se quiere ir al Antiguo Testamento y pues se meten las indigestadas que, bueno, se pierden, ¿verdad? El libro del Evangelio de Juan, léelo varias veces, sin prisas, detenidamente y en oración. Pídele a Dios que con sabiduría y su entendimiento te muestre las verdades y las promesas. Resulta que la Biblia está llena de muchas promesas. Entre esas, ¿verdad? Vamos a Juan 1:12. Me gustaría nada más ver algunas de las promesas que tiene nada más el libro de Juan. En el libro de Juan, ¿verdad? El capítulo 1, empezando, ¿verdad? El versículo 12. Es algo que mucha gente no entiende. A la gente le hacen creer que todos son hijos de Dios. La Biblia dice bien clarito que no todos son hijos de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12. Los que le recibieron, Fuerte. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo de oro del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo que en todo el mundo se menciona en todos lados. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es que este evangelio lo tiene todo el mundo al alcance, ¿verdad? Juan 3:36. Hay mucha gente que no le importa las cosas espirituales. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo es, ¿verdad? Como dice mi papá, es muy hermoso para una persona que ya creyó, pero hay mucha gente que no lo cree. Y dice, el que rehúsa creer en el Hijo, porque es la otra posibilidad, yo puedo creer, pero también puedo no creer. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay gente que quiere burlarse de Dios, que no le interesa lo más mínimo. Dice Dios, está bien. Dice también la Biblia, la palabra que yo hablada, ella le juzgará en el día postrero. Resulta, ¿verdad? Vamos a ver Juan 6:37. Qué hermoso versículo. A mí en alguna ocasión me dijo una vez una persona, ¿sabes qué? Yo estoy bien perdido. ¿Tú crees que hay alguien que me pueda adoptar? Y le dije, mira, ¿sabes qué? Ve a Juan 6:37. A mí es un versículo que me llenó hace mucho tiempo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¡Qué maravilloso! Hay mucha gente que necesita desesperadamente atención y amor. Y Dios, como es aquí, Dios nunca te va a echar fuera. Aunque la otra gente te haya rechazado, Dios a ti nunca te va a echar fuera. Vamos al Juan 14:2, que es una maravillosa promesa para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Esta es una promesa que Jesús mismo dejó a sus discípulos y a toda la gente que creyera en Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y una vez el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te gustaría estar en donde está Cristo? Cristo no está en el infierno. Cristo está en un lugar hermoso y maravilloso. Dice, y te ofrece a ti, ¿verdad? Que donde va a estar Cristo, tú puedas estar con Él. Qué hermosas promesas. Es para una persona que puede recibir este maravilloso regalo de la Navidad. Hay mucha gente que ni siquiera entiende qué es la Navidad. Hay mucha gente en esta época que están celebrando, ¿verdad? Al festejado, pero sin el festejado. Y el festejado, pues está afuera, está ausente, ¿verdad? De nada te sirven las herramientas guardadas en el garage, ni la comida almacenada en la alacena. Hay que usarla. De la misma forma, hay que usar todas las promesas que están aquí. Digo, y eso estamos viendo nada más un pequeño preámbulo del libro de Juan, del Evangelio de Juan. De la misma forma, hay que poner en práctica todas las promesas, porque también hay que disfrutarlas, ya que Dios da las promesas para que sean una bendición en tu vida. Qué hermoso es que una persona pueda ver y pueda apropiarse de todo esto. Como le decía yo a una persona, precisamente antes de salir del trabajo, le dije, tú tienes una Biblia, nada más que la Biblia no es para cualquiera. La Biblia es un Antiguo Testamento y es un Nuevo Testamento, todo es un testamento. Si agarras el testamento del Señor de aquí enfrente, no vas a encontrar nada para ti. Hasta que no pases a ser parte de la familia de Dios, puedes apropiarte de todas sus promesas. Dios por eso te ofrece primero que resuelvas tu problema, ¿verdad?, de pertenecer a la familia de Dios, y después puedes apropiarte de todas sus promesas. Pues todo lo que teníamos para el día de hoy. Que Dios los bendiga. Terminamos. Muchas gracias. Gracias a ti.